Hermanos, hermanas, la semana pasada, cuando contemplábamos la parábola del hijo pródigo, podría habernos surgido una objeción en cuanto a la misericordia de Dios, en cuanto a nuestra propia capacidad de misericordia y de perdón. En la parábola del hijo pródigo se habla de un padre que quiere a su hijo y por tanto podemos entender que su amor le mueve a perdonarlo. El hijo, por otra parte, regresa al padre. ¿Qué pasa? Pues en otra circunstancia muy distinta. ¿Qué sucedería, por ejemplo, cuando se trata de alguien extraño? De alguien que además no solo no se ha arrepentido de su pecado, sino que ha sido sorprendido en flagrancia en él, y es un pecado muy grave. ¿Qué hay que hacer con él? ¿Merece el perdón? Y entonces, ¿dónde queda la justicia? Todas estas situaciones e ideas las encontramos en este episodio que nos narra el Evangelio. Una mujer ha sido sorprendida en adulterio. No se dice que sea una acusación falsa, es algo real. No se dice tampoco que estén haciendo algo en contra de la ley. Ciertamente esa mujer, de acuerdo a la ley de Moisés, que muy probablemente ella conocía bien, pues tenía que morir apedreada. Y igual su pareja, ¿verdad?, con quien fue descubierta. La injusticia ahí aparece, empieza a aparecer, porque nada más ella es presentada delante de Jesús. Pero ella indudablemente que tenía culpa, y de acuerdo a esa ley debía de morir. Cuando se la presentan a Jesús, se la presentan con una clara intención de ponerle una trampa. Ya habían escuchado al Maestro, sabían de su postura ante los pecadores. Era alguien que podía ser interpretado como alguien flexible, como alguien que pues no era tan duro con ellos como lo era, por ejemplo, un fariseo. Y entonces dicen, bueno, se nos presenta una ocasión para ponerlo en un aprieto. No se imaginaban lo que el Señor les iba a responder. Esa respuesta claramente les saca de base. Y a nosotros nos da también pues, la solución a la primera pregunta que hacíamos al inicio. Ante alguien extraño, ante alguien que es claramente pecador, culpable de su falta, que no se habla de su arrepentimiento, merece perdón, merece misericordia. ¿Dónde queda la justicia? Jesús responde con unas palabras que primero nos hacen pensar en dónde está la verdadera justicia, en hacer pagar al pecador por medio de una pena, de un daño, el daño que ha hecho. O la verdadera justicia estará más bien en restituirle en su dignidad, porque eso es lo que hace Jesús. Invita a los que están ahí presentes a que aquel que esté libre de pecado tire la primera piedra, como diciendo, a ver, aquel que ya se sienta pleno en su vida, aquel que viva plenamente la justicia y que por tanto la conozca y sepa verdaderamente cómo aplicarla. Es más, aquel que por lo mismo no pueda ser acusado, pues que tire la primera piedra. Si ustedes quieren justicia, pues empiecen por sí mismos.
empiecen a verse a sí mismos y vean si la justicia ya es parte de su vida. Por supuesto que la actitud de empezarse a retirar unos y otros manifiesta que pues no es así. Como dice el refrán, todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Y yo creo que entonces el asunto no es de una justicia y a ver quién tiene la capacidad de aplicarla. En el centro de las cosas no está cumplir con una ley, restituir un cierto orden, como muchas veces en la sociedad se nos plantea que es lo justo. Aquí Jesús nos habla de una justicia mayor, y es la justicia de devolverle a la persona su verdadera dignidad, de ponerlo en el camino que verdaderamente le va a ayudar a ser pleno. Y eso no lo hace una ley nomás porque se cumpla. Eso no se hace solamente o simplemente aplicando un castigo. Jesús, por eso vemos que va más allá. Y cuando Él le habla a esta mujer parada enfrente de Él, le dice algo muy claro: ¿alguien te ha condenado? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Es decir, el Señor tiene bien claro lo que ha venido a hacer. Y ciertamente no ha venido a señalar nuestras faltas y a condenarnos, es decir, a hacernos pagar por ellas, a hacernos sufrir por las faltas que evidentemente hemos cometido. No. El Señor viene a restituirnos en la vida plena que Dios quiere para nosotros. El Señor en su palabra no viene a descubrir la gravedad de nuestros pecados. Eso es una consecuencia secundaria. Lo que está en el centro de la voluntad de Dios es su amor por nosotros. Es que Dios no está conforme con que vivamos en el pecado, porque el pecado nos destruye la imagen que Dios con amor ha creado de sí mismo en nosotros, destruye el proyecto de amor y de vida plena que Él quiere para cada uno de sus hijos. Claramente Dios, por eso, nos invita a ser tajantes al rechazar el pecado. El problema quizá de nuestras predicaciones y en nuestras maneras de entender y acercarnos a la palabra es que a lo mejor nos hemos enfocado demasiado en eso. Descubre tu pecado, descubre lo mal que estás y lucha contra él. Y yo les pregunto, ¿y eso está mal? No. Pero puede tomarse a mal si no tomamos conciencia de la otra parte. Si no tomamos conciencia de que lo que en el centro del querer de Dios está, que es el bien de toda persona humana. Y entonces, si empezamos a ver la palabra de Dios, los mandamientos, la misma actividad pastoral de la iglesia, el regaño del sacerdote aquel en la confusión, el sentirme mal por una catequesis que me puso frente a la verdad, si todo esto lo empiezo a ver en esa perspectiva de que de manera imperfecta ustedes quieren, pero en todo yo puedo ver esa intención de Dios de llevarme a esa vida plena, cambian mucho las cosas. Cambia mucho el acercamiento que también podemos cada uno tener al Señor. Y ver que si yo me acerco a Él, lo primero que voy a encontrar en Él no es una acusación de mis faltas.
lo primero que voy a encontrar en Él es amor. Pero es un amor que no me puede dejar impasible. ¿Cómo mira a los ojos un esposo que ha sido infiel con su esposa cuando ésta le dice te quiero y cuando se lo demuestra en un servicio fiel, abnegado? ¿Creen que la pueda ver en los ojos y no sentir culpa? Sería una persona demasiado cínica o sin amor. Por eso, cuando se nos pone de frente al amor de Dios, por supuesto que nos vamos a dar cuenta de los pecadores que somos, de los errores que hemos cometido. Pero eso no será lo más importante o lo más relevante. Lo más importante será el camino de esperanza que Él nos abre a cada uno. Será el proyecto de vida plena que Él nos presenta. Y ahí entonces la decisión que tomaremos no deberá ser, como dice aquel soneto tan famoso, a Cristo crucificado: no me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor. Eso es lo que nos debe de mover. Y continúa el poema diciendo: y de tal manera que aunque hubiera cielo, yo seguiría siendo fiel a ti. Y aunque no hubiere infierno, yo como quiera temiera ofenderte. Y termina el poema diciendo: no tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero, te quisiera. Es el amor frente a nosotros, el amor de Dios, el que debe movernos a cambiar, el que debe movernos a dejar definitivamente el pecado. Es la obra nueva que Él anuncia al pueblo de Israel cuando le dice: ya no te acuerdes de lo que hice en Egipto, ya no te acuerdes de todo ese mar dividido, esas aguas a un lado y a otro, y cómo se hundieron en ellas el ejército del faraón. Yo voy a hacer algo nuevo por ti. Mi amor es siempre nuevo para ti. Y es lo que dice San Pablo cuando nos da su testimonio, nos dice: a mí me conquistó Jesús, me conquistó su amor, y por eso, aunque yo era un judío practicante y yo era un hombre, según el judaísmo, muy bueno y muy recto, el ponerme frente al Jesús que dio su vida por mí, me hizo ver las cosas de otra manera. Me puso de frente a mi pecado, al pecado de perseguir a su iglesia. Y entonces por eso, ahora, yo todo lo tengo por basura, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque Cristo es todo para mí, porque su amor es todo para mí. Pidamos a Dios para que nosotros seamos verdaderamente movidos por su amor, que tomemos conciencia de Él. Eso es lo que primero debemos de predicar al mundo, de dar testimonio de ello. Dios nos ama. Su amor es más grande que nuestros pecados. Su proyecto de vida para cada uno de nosotros está fincado en su amor. Y a partir de ahí se construye todo. Por eso podemos entender lo que nos dice San Agustín: ama y haz lo que quieras. Ama y el mismo amor te indicará el camino. Pidamos a Dios para que así sea.